¿verdad? Todos saben cómo arreglar la vida de otro, pero la propia no saben. Pero igual este fariseo tenía una imagen mala de todos los demás. Todos estaban mal menos él, porque era Simón el fariseo. Y él a lo mejor hasta se vanagloriaba porque él tenía a Jesús en su casa. En todos los lugares donde pudo haber ido Jesús fue a la casa del fariseo. Y él ve a esta mujer pecadora y la desprecia. Dice, esa es una mujer mucho peor que yo. Pero ¿sabe lo que Jesús le dice? Mira, aquí hay dos y ninguno, diga ninguno, tenía con qué pagar. ¿Sabe lo que está hablando? Es de que mucha gente trata de llegar al cielo por sus propios medios y no la haces. No hay camino al cielo. Tú no puedes ser tan bueno para merecer el cielo. Y no hay nadie, ni jamás habrá alguien que vive de una forma tan digna para ir al cielo. ¿Sabía eso? El fariseo se jactaba de lo que él había hecho en su vida, de la santidad, dice que santidad que él guardaba. Y Jesús le dijo, mira, aunque el ejemplo es de que Jesús es el que da crédito. El que debía 500 denarios, ¿quién creen que fue? Es la mujer pecadora, está dando el ejemplo de la mujer. Y el que debía 50 denarios es el fariseo. Entonces ellos habían pecado mucho. Bueno, él pensaba que ella había pecado mucho más. Y sí es cierto, pero lo que Jesús le está dando a entender es que, mira, sea que peque mucho o poco, los dos deben algo. ¿Están entendiendo? ¿Cuánto dinero tienes que deberle a alguien para que debas? ¿$1? ¿1 centavo? ¿$500? ¿Cuánto? Se toma 1 centavo, hermano. Si yo te presto 1 centavo y tú te vas, tú me debes a mí, ¿cuánto? 1 centavo. Bueno, ¿sabes qué? La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando toda la gente que ha pecado, y la Biblia nos dice, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Ahora, aquí el fariseo, él se pensaba que era mejor que los demás, ¿sí o no? Yo no soy, especialmente no soy tan pecadora como esa mujer. Y no sé para qué dejas que te toque, si es tan pecadora, tan sucia. Pero ¿sabe lo que Jesús le está diciendo con esta historia? Dice, no importa los pecados, los dos me deben. Y es algo que no podemos pagar de nosotros mismos. Entonces, aunque él deba 50 y ella deba 500, no importa, nosotros somos deudores al pecado. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Levanta su mano. Nosotros somos deudores del pecado. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y sabes qué? Tú nunca vas a poder pagar de librarte de esa muerte por ti mismo. Aunque tú vengas a la iglesia todos los días, aunque te vanaglories de cómo te vistes o cómo te ve la gente o cuántos versículos de la Biblia sabes, todo eso no sirve porque aún eres deudor al pecado. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Él es acreedor, dice, le perdonó la deuda ¿a quién? A los dos. Ahora nomás en esta historia, ¿con quién te comparas tú? ¿Qué tipo de personas has sido? ¿Has sido como la mujer, a lo mejor pecadora, que viene a los pies de Cristo, le adora y le entrega todo? ¿O eres más como el fariseo, que con lo poco que le sirves a Dios te crees más que los demás? Es algo difícil para pensar, ¿sí o no? Y aparte, cuando vemos la historia, dentro de la historia, que es esto de los acreedores, y que un hombre debía 500 y el otro debía 50, lo importante es saber que todos somos deudores. Todos somos deudores. Y solamente, ¿sabe quién nos puede pagar el precio del pecado? ¿Quién, hermano? Cristo Jesús. Tú no puedes pagar tu pecado, solamente Cristo Jesús es el que puede perdonar y pagar el pecado. Vamos a ver los últimos versículos, 48 al 50. Perdón, 44. 44 al 50, vamos a ir rápido. Entonces, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa
Y no me diste agua para mis pies, mas has regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ni me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados, por lo cual digo que sus muchos pecados le son ¿qué? Perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y el 50, pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete, ¿qué? En paz. Entonces aquí se habla de que a lo mejor ella tuvo un encuentro con Jesús, o a lo mejor ella estaba en la multitud y vio y reconoció que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Redentor, y a lo mejor Él le había dado, ya le había perdonado sus pecados por la fe que ella tenía en Él, y por eso ella fue a su casa, lo buscó y lo encontró, y derrama este perfume caro. Y en este tiempo no se bañaba la gente muy seguido. Entonces, para ser una mujer prostituta, lo que usaba para atraer los hombres, a lo mejor era el perfume, ¿sí o no? Y qué interesante que esta mujer de gratitud, porque Jesús le había perdonado sus pecados, ese perfume que se dice que para comprar algo así, porque este perfume venía de la India, dice que era equivalente a un salario de un año para tener ese perfume. Pero era todos los ahorros que ella tenía, y eso es lo que había ganado de una forma sucia. Ahora ella, en gratitud a Cristo por perdonarle sus pecados, lo trae y lo pone a sus pies. La tradición era cuando alguien entraba a una casa judía, así de invitado, alguien el de la casa le daba un beso. No sé, en algunas partes de México muchos se saludan y se dan beso, ¿verdad? Se saludan de besos, no es algo incomún. Entonces esa era la tradición en esta época. Y también la gente usaba sandalias, y entonces pues no había nada pavimentado, y muchas veces los pies se ensuciaban de polvo, de zoquete, de lo que había. Y algo que hacía un buen huésped, podemos decir, era que agarraba a los sirvientes de la casa y los sirvientes lavaban los pies del invitado. Y también el de la casa tenía un poquito de aceite y se lo ponía en la cabeza, ¿ve? Y se lo ungía, diciendo, es como una forma del tiempo de aquello de decir, bienvenido a mi casa, ¿verdad? Mi casa es tu casa, ¿verdad? Hágase como en su casa. Entonces aquí viene algo extraño cuando el hombre le dice, si él fuera un profeta, él supiera qué tipo de mujer le está tocando. Jesús le da la historia, ¿verdad?, para explicarle que el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Ok? Entonces él le pone en cara lo que él no hizo, ella lo está haciendo. Dice, tú no me diste un beso cuando yo entré a tu casa, pero ella no ha parado de besar mis pies. Tú no me ungiste, pero ella me ungió mis pies. Dice, tú no lavaste mis pies, pero ella está lavando mis pies con sus lágrimas y secándolo con su cabello. Lo que tú no has hecho por mí, ella lo está haciendo. Y aparte, imagínate el simbolismo de dar todos sus ahorros en ese perfume. Entregó su vida entera. A lo mejor con un mal olor los hombres no se iban a acercar. A lo mejor ese perfume era la forma que iba a mantener su vida. Y ella lo derrama ante los pies de Cristo, diciendo, mira, ya no voy a volver a esa vida. Esa vida ya la dejo, ya todo lo que me dedicaba y todo lo que necesitaba para hacer una vida de pecado, te lo entrego a ti. Ahora, aquí es el punto, y en esto se resume. Si tú eres un cristiano, tú puedes tener dos conceptos de Cristo. Uno, tú lo puedes ver como el fariseo. Yo conozco de Jesús.
de la Navidad, del Año Nuevo, no del Año Nuevo, de Navidad y luego de la Semana Santa, y que el Cuaresma, y yo conozco a ese Jesús, pero en verdad no sé si es mi Salvador. Igual tú puedes actuar como el fariseo lo tuvo en su casa, conocía de él, pero le valió gorro. En verdad no creía en lo que Jesús había hablado. O puede ser como esta mujer pecadora, reconociendo el pecado que tenía y aparte yendo a Cristo para ser rescatada y dando todo lo mejor de ella, se lo da y se lo pone a los pies de Jesús. Algo hermoso decía que ella no tenía que darle a Jesús, no tenía nada que darle, y entonces trajo lo mejor de ella. Todo lo que su vida era, se lo trajo y se lo puso a los pies de Jesús. Y la tradición era ungir la persona en la cabeza. ¿Y sabe dónde ungió? ¿Dónde lavó? En los pies de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque era indigna de tocar la cabeza de Cristo. ¿Sabe por qué besó los pies de Cristo? Porque se sentía indigna. Y yo no sé, muchos cristianos, el problema es que nos sentimos que merecemos algo de Dios, ¿sí o no? Yo merezco estar aquí. Yo tengo tantos años en la iglesia, yo merezco estar aquí. No merecemos nada, hermano. ¿Sabe? Lo único que merecemos es el infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo único que merecemos es el infierno. Nosotros somos, una vez más, somos deudores al pecado. Si tú eres pecador, eres deudor al pecado. ¿Y sabe qué es la paga del pecado? Es muerte. Y no importa cuánto debas, tú puedes tener una vida muy religiosa, pero con un pecado. ¿Cuántos pecados necesitas para ser pecador? Con uno. Con un pecado tú te conviertes en un pecador. Y ahora aquí, resumiendo una vez más, ¿qué tipo de persona eres tú? Si tú quieres conocer a ese Cristo, como esa mujer, te invito a que lo conozcas y que rindas tu vida. Y también si tú eres ya cristiano, pero a lo mejor has tomado la actitud del Simón el fariseo, pues te invito a que cambies. Que cambies. Había una historia de un pastor amigo mío, y él dice que él estaba ministrando a una señora que incluso era prostituta. Y dice que ella batallaba tanto con el dinero que ella tuvo que prostituir a su hija. Y se sentía tan mal, pero ella necesitaba el dinero, que prostituyó a la hija para poder pagar todas las deudas. Entonces él, siendo consejero, ¿verdad? Él le preguntó, oye, ¿ya has pensado ir a la iglesia? ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, no hombre, si yo ya me siento mal, ir a la iglesia, toda esa gente me va a hacer sentir más mal. Me van a hacer sentir peor. ¿Sabe lo que? Y ese es un concepto que mucha gente tiene. Que la gente de la iglesia, ¿sabe cómo actúan? ¿O cómo actuamos muchos? Como Simón el fariseo. Listos para criticar, listos para apuntar el dedo, listos para humillar a la gente que nosotros, según vemos, más pecadores que nosotros. Cuando nos debemos de ser como Cristo. ¿Sabe qué quiere decir cristiano? Quiere decir ser como Cristo. ¿Y qué hizo Jesús? La criticó, la humilló, la corrió, dijo, quítate de aquí, ¿no ves que yo soy Dios santo? No, sino la recibió con amor. Entonces, si tú eres cristiano, ¿qué tipo de persona vas a ser? ¿Como Simón el fariseo? Déjate digo, como Simón el fariseo hay muchos, hasta sobras. Pero si te conviertes como la mujer, que reconoces que eres pecador y que en verdad no tienes nada que merecer de Dios y le sirves, Dios te va a usar grandemente. Y lo que hablaba aquí, de que el que mucho ama es que mucho se le ha perdonado. ¿Sabe por qué hay mucha gente que sale de la cárcel y se convierten en predicadores? O mucha gente cerca de la muerte que tiene un testimonio y se convierten en predicadores. O gente que había hecho tanta maldad
es porque aman a Dios y saben que Dios no los rechazó cuando estaban en su peor momento. ¿Y sabe por qué hay tanta gente floja en las iglesias que no hace nada? Porque ellos piensan que merecen el amor de Dios. Por eso no hacen nada. Y cuando se mira algo en que ayudar, yo ya hago lo suficiente. Hermano, para vivir una vida mejor de cristiano tienes que reconocer la basura y el mugrero que somos. Somos pecadores, merecedores de nada. De nada. Y no habrá horas, ni actividades, ni cosas que tú puedas hacer para pagar lo que Cristo hizo por ti. Y cuando vives y sabes eso, el venir a la iglesia no es pesado, ¿sabía? El estudiar la Biblia no se te hace pesado. El orar no se te hace pesado. Se te hace hasta poco por lo que Cristo hizo por ti. Voy a acabar con esto. No lo tengo ahí en la computadora, pero si sabe la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo. Él era igual que Simón. Y él era hasta más celoso y más guardador de todas las leyes. Él hasta perseguía a los cristianos y llegó a matar a algunos y encarcelar a muchos. Entonces él tuvo un encuentro con Cristo. Entonces cuando vemos así la gente de la palabra de Dios, lo grande que Dios los usó, ¿sabe por qué Dios los usó? Porque ellos se vean menos. El apóstol Pablo nunca se vio como alguien grande. ¿Sabe cómo pensaba el apóstol Pablo? Y déjale digo, el apóstol Pablo escribió 2/3, casi la mayoría del Nuevo Testamento. Fíjese cómo él hablaba de sí mismo. Este es en 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Si lo quiere anotar, lo ve en su casa. Pero fíjese cómo pensaba el apóstol Pablo de sí. Y dígame si todos los cristianos sintiéramos así, cambiaría el mundo. Cambiaría el mundo. Pero déjate digo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, fíjate como él se decía, ha sido yo siendo antes blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Y ese es otro punto que no lo va a tocar, ¿verdad? Pero él dice, ¿sabe? Yo hice lo que hice por ignorancia y por incredulidad. Pero el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Amén. Y con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El cual yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo a los que han de creer en la vida que viene. Entonces dijo, esta es la verdad que todos deben de aceptar. Cristo murió por todos los pecadores, el cual yo soy el primero. Hay otras versiones en inglés, dice, el cual yo soy el jefe, el cual yo soy el peor de los peores. Qué tremendo. Él escribió parte de la Biblia, hermano, y sabe, él dice, Cristo murió por los pecadores, el cual yo soy el peor, es lo que está diciendo. Y dice, y Dios me está usando a mí, para que los que vengan después crean que Dios los puede usar. Yo soy el peor. ¿Sabe cómo él murió? Decapitado. ¿Sabe cómo el apóstol Pedro falleció o lo mataron? Él lo iban a crucificar igual que Jesús. Y fíjense qué tan humilde era, qué tan indigno de Jesús. Dice, yo no soy digno de morir como mi Cristo. Dice, a mí crucifíquenme al revés. Y lo crucificaron al revés. Ellos, siendo usados por Dios, sabían qué tipo de hombre era. Y se humillaron ante él. Todos los grandes predicadores, toda la gente que hace algo por Cristo, es porque saben quiénes eran y que no merecen nada de Dios. Y ya lo que Dios te da es ganancia. Un pastor, y con esto acabo, John Hagee, el pastor dice, si Cristo ya no me diera nada en la vida,
Si ya me quitaran mis hijos, mis finanzas, todo, y estuviera viviendo en una caja de cartón, estoy bien, porque Él pagó mis pecados y yo voy para el cielo. Ya todo lo que Dios te da es extra, hermano. Es extra. Pero sé como la mujer, humíllate ante los pies de Cristo. Rinde tu vida a Él. Y no seas como el fariseo, no te justifiques ni seas vanaglorioso de absolutamente nada. Por eso hoy día vamos a orar y quedamos despedidos. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. En tu palabra vemos este gran ejemplo, Señor, este momento tan precioso cuando una pecadora se ha visto menos que cualquier otro o de cualquier otra, viene a ti, lava tus pies con sus lágrimas, seca tus pies con el cabello y los besa, Señor, porque ella sabe que era indigna de ungir tu cabeza, Señor. Ella era indigna de ti, de tu presencia, pero aún tú cuando la despidiste, tú dijiste, tus pecados te son perdonados. Ayúdanos a nosotros a ser humildes, a buscar tu presencia de corazón, a no juzgar a la gente, sino amarla como tú nos has amado a nosotros. Tú eres, Señor, grande, fuerte y poderoso, y digno de toda honra y toda gloria, Señor. Y si yo tuviera otra vida que vivir, yo aún te serviría. Ayuda a que este deseo y este sentir esté en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a acabar con nuestro último canto, así puesto de pie. Se llama Revelación. Pero ahora, cuando hablamos de que Dios es digno, es de lo que hablamos hoy. Él es digno por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso le cantamos. Cante con nosotros.